Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando y progresaban en la fidelidad a Dios, y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará la siguiente generación al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conocemos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos.
Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea el Señor. Aleluya, dijimos con este Salmo 21. Bendito sea porque dice este Salmo: mi descendencia le va a servir siempre y yo voy a contar a la siguiente generación las maravillas que Él realiza. Al celebrar al Señor del Calvario allá en la parroquia de Petlalcingo, pareciera cumplirse al pie de la letra este versículo de este Salmo 21 que hemos cantado. Otros nos enseñaron a descubrir en las llagas del crucificado al mismo que ha resucitado y que en estos días, sobre todo en la primera semana de Pascua, se nos presentaba así. Jesús vivo y resucitado se presentaba ante sus apóstoles y les mostraba las manos.
Ahí que había las llagas, les mostraba el costado. Ahí que había la huella de la herida de la lanza, así como los clavos de los pies. Miren, soy el mismo que padeció, que sufrió y murió, está hablando con ustedes. Y generaciones anteriores que se postraron ante esta imagen y que se acercaron a alimentarse del pan eucarístico, comprendieron que el crucificado es la voz permanente de Dios para que nunca olvidemos que nos ama y que se hace realidad su amor inmenso cuando dejamos, como dice San Agustín, que Él nos llene de su divinidad, que Él nos envuelva con su gracia poderosa, porque aparentemente nosotros somos quienes lo comemos en la Eucaristía, pero realmente es Él quien nos une a su divinidad. Por eso hemos dicho: bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea, porque como hemos proclamado en el aleluya y lo hemos escuchado con toda claridad en el Evangelio, fue enviado por el Padre para que tuviéramos la oportunidad de permanecer unidos a Él, al Hijo amado que se puso a nuestra estatura, que condescendió y se hizo exactamente igual en todo a nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no se nos fue dado en nuestra naturaleza cuando Dios nos creó, sino que nos creó en su misma santidad, puesto que nos hizo a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza, dice San Pablo, es su Hijo Jesucristo, modelo del cual el Padre tomó para darnos esta naturaleza humana. Y hoy nos dice que permanezcamos unidos a Él, porque si permanecemos unidos a Él, Él en nosotros, nosotros en Él, entonces dice, estamos permaneciendo unidos al Padre. Pero hay algo maravilloso que dice, entonces ustedes darán fruto abundante. Hermanos y hermanas, la buena noticia que hoy la palabra de Dios nos dice es que la gloria de Dios, la gloria del Padre, consiste en que nosotros debemos dar buenos frutos. No dice que la gloria de Dios es su omnipotencia, no dice que es algo que le pertenece a su naturaleza, que la gloria de Dios es su bondad o es su misericordia. No, dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y así dando buenos frutos se vayan manifestando ante los demás que ustedes son mis discípulos, que me pertenecen, que les pertenezco. Hoy la palabra de Dios nos llena de mucha esperanza, sea cual sea nuestra realidad. Hoy el llamado de Dios es a que nos acerquemos a su Hijo amado. El Padre Eterno es presentado por el mismo Hijo como un gran agricultor que siembra una viña y que esa viña es su Hijo en este universo y en donde nos une a Él, siendo también nosotros, por unirnos a Él, capaces de dar esos buenos frutos que Él ya dio antes que nosotros. Dice la palabra divina, al que permanece en mí, yo no lo voy a echar fuera. Yo no.
Yo vine para que ustedes se puedan unir a mí, y así como de la rama se espera el fruto, pero este será posible solo si está unida al tronco, así solo si ustedes están unidos a mí, darán buenos frutos. Y esa es la gloria de Dios, ver a sus hijos dando frutos, los mismos o mejores todavía, como Jesús mismo lo anunció, que daba el Hijo cuando estuvo en este mundo. San Juan, que fue quien se acercó muchísimo al corazón del Hijo y que comprendió tanto este amor infinito que produce frutos, dice que hay dos caminos muy concretos. Uno, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios con reverencia, con respeto, con interés, no regateando, no a más no poder, no por un requisito, sino ir en búsqueda de la palabra, con el hambre de ser iluminados, de ser inspirados, de ser movidos, nos llevará a dar los buenos frutos. Y el otro, dice San Juan, son los mandamientos. Si cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada a Él, ciertamente estaremos unidos a Él, le agradará nuestra vida y nos concederá todo lo que le pedimos. Si su conciencia no les remuerde, porque ustedes delante de Dios de veras son bien conscientes de que no le han fallado, dice San Juan, dichosos ustedes, porque entonces el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del resucitado, que es el Espíritu del Padre, está dando frutos en ustedes. Pero no se trata de un cumplimiento superficial, de un cumplimiento artificial. Yo no peco, yo no mato, yo no robo, ahí la llevo, Padrecito, voy bien. ¿No matas? Pero cuando criticas, cuando difamas, cuando calumnias, cuando desprecias, es decir, dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, vamos a cumplir los mandamientos como nos enseñó a Jesús. Jesús nos dijo, yo vine a darle el sentido pleno a los mandamientos. Si alguien desprecia a su hermano, está más grave que matarlo, lo está matando y debe merecer el fuego eterno por despreciar al hermano. ¿Qué tanto cumplo el mandamiento preocupándome por el que menos tiene, por aquel que me está solicitando ayuda y que puedo ayudarlo, desprendiéndome con generosidad? ¿Qué tanto puedo ser un signo del perdón y de la misericordia de Dios cuando soy capaz de decirle a mi hermano, discúlpame, perdóname, te fallé, y no primero muerto que humillarme ante aquel? Si quiere que me pida perdón, yo no fui quien lo ofendió. No, hermanos, se trata de cumplir los mandamientos como Jesús nos enseñó a hacerlo. Esos son los frutos y esa es la gloria del Padre. Por eso hoy nuestra esperanza es mayor cuando el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura nos presenta el testimonio de alguien que subía y bajaba anunciando que Cristo está vivo y que puede transformar los corazones, las familias, los grupos, las comunidades. Nada más que le tenían miedo. Saulo de Tarso. Hemos escuchado cómo subía y bajaba, y algunos lo querían matar, aparentemente con mucha razón, porque él antes mató, porque él antes persiguió, porque él antes injustamente metió a la cárcel
porque él antes aprobó y fue testigo de la muerte del joven Esteban. En las manos de Saulo pusieron los vestidos de aquel que mataron a pedradas. La debía, tenía muchas acciones malas, muchas acciones que después él se arrepentirá, que después él pedirá perdón y dirá: con todo y esto, la misericordia de Dios llegó a mí y me ha transformado. Sea cual sea nuestra realidad, hermanos, podemos permanecer unidos al Señor Jesús. Vamos a pedirle esa gracia. Que nada nos desanime, que nada nos desaliente, que nada sea un obstáculo más poderoso que acercarnos al Señor en su palabra, en sus mandamientos, pero sobre todo en su pan de vida eterna, su cuerpo y su sangre que nos alimenta. Que no nos acostumbremos a llevar una vida sin problemas, que no nos acostumbremos a no comulgar y que no pasa nada, a no orar y no pasa nada, sino a contemplar a Cristo y a sentirlo Él, hasta decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Cuándo lo podremos decir? Cuando Dios lo quiera. Pero pongamos nuestro mayor empeño en hacer todo lo que esté en nuestras manos por permanecer unidos a Él.